Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Goleadora? Bienvenidos a otra edición del Top 5 aquí en nuestro canal de YouTube. Yo soy Pablo García y hoy les vamos a hacer un tema polémico, les vamos a hablar de un tema polémico porque, a ver, son las 5 mejores carreras de futbolistas venezolanos en Europa. ¿Por qué es polémico? Porque, bueno, este tema siempre da de qué hablar y va a generar algunas opiniones de acuerdo a la cuenta que sacamos nosotros aquí en la mesa de redacción de Conexión Goleadora. Bien, hay que explicar que antes de realizar este top 5 nosotros determinamos el orden básicamente por la cantidad de años que los futbolistas tenían en Europa, sí es cierto, pero también por la relevancia de los equipos y las ligas en las que jugaron los diferentes futbolistas. Así que vamos a comenzar de una vez con el top 5 de futbolistas venezolanos en Europa. En el número 5 está Juan Arango. Porque usted pensará, caramba, pero no es para que Arango esté un poco más arriba dentro de este listado. Claro, por supuesto que sí. Juan Arango tiene la premisa de ser el pionero de los futbolistas venezolanos en Europa. Más allá de que no fue el primero, sí, pero fue, digamos, ese peregrino que llevó el estandarte venezolano más alto y más lejos. Después de que, por ejemplo, Stalin Rivas había dado el salto desde el fútbol venezolano por allá por el lejano 1993 al estándar de Lieja, donde su pasantía pues tampoco fue demasiado memorable, no así tampoco la de Félix Hernández con el Valladolid en España, pero Arango llegó para quedarse en Mallorca y se quedó y fue figura y le anotó a Real Madrid y anotó varios goles importantes dentro de el contexto de la Liga Española, donde se ganó el respeto de buena parte del campeonato español como uno de los mediapuntas más importantes del torneo, siempre jugando con el conjunto mallorquín. Y de ahí, desde que llegó en 2004 hasta 2009, pasó al Borussia Mönchengladbach en Alemania, y en Alemania, en el Gladbach, Arango mostró su mejor faceta. En el fútbol alemán no solamente se convirtió en un futbolista de pegada extraordinaria que ya tenía, que además la fortaleció, sino que además encontró varios otros registros defensivos y ofensivos que le llevaron a ser ese Arango tan determinante que hoy extraña la selección. De hecho, tan determinante era esta versión de Juan Arango en el Borussia Mönchengladbach que llegó a catapultar a su equipo hasta una fase previa de la Liga de Campeones, cosa que tenía mucho tiempo que no ocurría con el cuadro del Gladbach. En el número 4 está Nicolás Fedor. Miku hizo muy buena parte de su carrera en el fútbol europeo. De hecho, todavía hoy está jugando en Europa, es cierto. Sí, en un equipo como el Deportivo La Coruña, que está en Segunda B, pero ha pasado por varios clubes históricos y algunos muy interesantes. Por ejemplo, Miku comenzó debutando en el Salamanca, siendo ficha del Valencia, habiéndose ido muy joven de Venezuela después de salir del Santo Tomás de Villanueva a, a las filas del conjunto Che. Claro, siempre en las categorías menores, en los equipos juveniles. De ahí salta al Salamanca y termina debutando justamente con el cuadro del Valencia, con el que termina jugando también en Europa League y hasta anotando algún gol en esa incursión. Miku llegó a jugar Champions League, llegó a jugar contra Barcelona con el Celtic de Glasgow, además, que no es poca cosa, jugando con uno de los clubes clásicos del fútbol escocés, con el que llegó a ganar el título de liga justamente también en esa temporada, una bastante dura para él en lo personal por la dificultad de acostumbrarse al frío de Escocia. Y bueno, después tiene un hiato donde sale de Europa, se va a Qatar y luego a la India y regresa al fútbol europeo, ahora ya en un rol muy diferente, jugando en Chipre primero y luego termina yéndose nuevamente a España a jugar en un Segunda B, pero no en cualquier Segunda B, sino en el Deportivo La Coruña, que si bien es cierto está venido a menos, sigue siendo uno de los grandes clásicos españoles. En el puesto número 3 está José Salomón Rondón, este futbolista que debutó, por cierto,
esta misma semana con el Everton en la Premier League después de su paso por el fútbol de China. Tiene un recorrido bastante extenso e interesante por Europa. Rondón tiene ya 11 años jugando en torneos europeos. Pasantía que puede haber sido más larga o que pudiera haber sido, sí, más larga, pero este hiato de 2 años en China pues impide que sus números sean mayores en el balompié del viejo continente. Debutó en Las Palmas, pasó al Málaga, en el Málaga llegó a jugar con varios futbolistas de renombre como Julio Baptista o Ruud van Nistelrooy, aparte de haber sido dirigido por Manuel Pellegrini. De ahí salta al Zenit de salta al Rubin Kazán, donde juega Europa League, anota en el estadio San Siro contra el Inter de Milán, se hace goleador o uno de los mejores goleadores de esa edición de la Europa League y pasa al Zenit de San Petersburgo, donde juega cuartos de final, llega hasta jugar cuartos de final de Liga de Campeones con el conjunto del Zenit, con el que además ganó 2 títulos, el de Liga y la Supercopa de Rusia, antes de salir de ahí para ir al West Bromwich Albion de la Premier League inglesa, donde pasó 2 campañas y media antes de terminar recalando en el Newcastle y luego en el fútbol de China. Ese hiato en China evidentemente frena digamos, el crecimiento de números europeos de Rondón, que tiene más de 100 goles en el balompié de Europa y que tiene que estar seguramente considerada la de Rondón como una de las mejores carreras de futbolistas venezolanos en el exterior, solo superada en este caso por 2 jugadores: Tomás Rincón, quien está en el puesto número 2 de este top 5 de jugadores venezolanos en el fútbol europeo. ¿Por qué Tomás Rincón? Porque Tomás Rincón jugó en el Hamburgo, llegó muy joven, de apenas 18 años, y Rincón, habiendo llegado al Hamburgo, se convirtió en una pieza fundamental para el equipo de la Bundesliga, que terminó jugando justamente un par de temporadas después las semifinales de la Europa League, que no era cualquier cosa. Además, terminaron, por cierto, siendo batidos por el Athletic Club de Bilbao, que perdió esa final ese año contra el Atlético de Madrid de Radamel Falcao García. Pero para Tomás Rincón, el haber jugado en el Hamburgo, haberse convertido en una pieza importantísima dentro del cuadro alemán, le valió para dar su salto al fútbol de Italia, donde primero pasó por el Genoa antes de terminar recalando en la Juventus, donde ganó el Scudetto, ganó la Serie A, en este caso con el conjunto juventino. Estuvo en el equipo que jugó la final de la Liga de Campeones contra Real Madrid. Digo, en la plantilla, porque al final de cuentas él no fue convocado para jugar el partido definitivo por el título europeo, pero no deja de ser, reiteramos, una pieza importante para luego recalar en el Torino, donde todavía se desempeña, además siempre a un nivel realmente parejo y muy bueno. Y la mejor carrera de futbolistas venezolanos en Europa, por longeva, más que por el recorrido, que también ha sido muy interesante, es la de Roberto Rosales. Rosales tiene 14 años jugando en Europa, se fue de Venezuela a los 17 años, salió del Caracas siendo un muchachito y no ha vuelto más nunca a jugar en el fútbol venezolano. Pasó primero por el Genk de la Liga de Bélgica, después estuvo en el Twente de la Liga holandesa, donde además jugó Liga de Campeones y anotó un gol dentro de ese contexto de Champions League, para después pasar a equipos de la Liga en España, un rato en el Español, en fin, en varios clubes del entorno de la Liga, Málaga, Leganés, hasta que le llegó el momento de saltar a Chipre, que es donde se encuentra justamente en este momento. La de Rosales es una carrera larguísima, inédita para un futbolista venezolano, que además merece todo el respeto y admiración por la consistencia y su constancia para poderse mantener durante tanto tiempo en un fútbol tan complejo y tan difícil como el europeo. Si usted está de acuerdo con esta lista, si tiene a otros jugadores venezolanos en el exterior, en Europa en este caso, que pudieron hacer el corte y nosotros no los incluimos, bueno, participe.
comente aquí abajo justamente en la sección de comentarios. También déjenos su manera de pensar en nuestras cuentas de Twitter, @ConexGoleadora, en la de Instagram también, @ConexGoleadora, en la cuenta de quien hoy lleva este top 5, @Pablo A. García E, y con gusto compartiremos todas las opiniones en lo sucesivo. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad aquí en el canal de YouTube. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, denle a la campanita para que le pueda avisar cuando salen las nuevas publicaciones, y como no, estén pendientes porque seguimos produciendo algunos contenidos interesantes aquí en Conexión Goleadora. Nos reencontramos en una próxima oportunidad aquí en el canal de YouTube con mucho más.